Caída del Producto Interior Bruto en México 2020. Definición del PIB. El Producto Interior Bruto es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo. La función principal del PIB es medir el nivel de riqueza de un país en un lapso definido de tiempo. También sirve para diagnosticar si la economía nacional está en crecimiento o si por el contrario enfrenta una caída. Asimismo, sus indicadores del PIB son PIB per cápita, PIB real y PIB nominal. El PIB es un indicador macroeconómico, brinda información sobre el comportamiento de la economía. Su cálculo está a cargo de entidades gubernamentales, lo que significa que normalmente se rige por los criterios definidos por el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, solo considera la producción y los negocios legales. Esto significa que el comercio informal, el mercado negro y los negocios ilícitos como narcotráfico no son evaluados porque no generan un registro. También no toma en cuenta el deterioro de los recursos como maquinarias o infraestructuras, por ende no brinda información sobre los costos de inversión o reinversión. Comportamiento histórico del PIB. Revolución Mexicana, 1910 a 1921. Con la Revolución Mexicana, no todas las actividades económicas se vieron afectadas. Aunque realmente no existen cifras oficiales para el periodo revolucionario, se estima que el Producto Interno Bruto creció a una tasa promedio anual de 0,7% entre 1910 y 1921, en tanto que el PIB per cápita debió haber crecido a una tasa promedio anual de 1,0% ante la disminución de la población. En estos años de lucha armada, la actividad de los transportes aumentó a una tasa anual de 3,1% y para 1921 la producción petrolera, que apenas iniciaba en 1910, ya representaba el 7% del PIB. El periodo revolucionario no fue testigo del colapso de la producción ni de la paralización de la economía. La producción se recuperó rápidamente, pero siempre dentro de una economía de desigualdades geográficas y sectoriales. Otro dato histórico es la reconstrucción del sistema político mexicano, de 1920 a 1940. Las políticas de reorganización de la economía, que con posterioridad serían el punto de arranque de la industrialización, dieron comienzo de manera precaria durante el régimen de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. El verdadero desastre para la economía mexicana vino con la Gran Depresión Mundial de 1929 a 1932, que en México derrumbó la producción hasta en un menos 14% en 1932. El PIB per cápita en pesos a un menos 16,3% en 1932 y en dólares a un menos 22,5% en 1931 y para 1932 en un menos 42,7%. Esto provocó 2 años de severísima deflación, de un 12,7% en 1931 y de un 10,8% en 1932, y contrajo el consumo a un 11,9% en 1932 y la inversión privada a un 26,1% en 1931. La industrialización y el desarrollo estabilizador, de 1940 a 1970. Durante la década de 1940 a 1950, la economía mexicana inició la etapa de crecimiento sostenido, que duraría hasta finales de los años 70. El PIB creció a una tasa promedio anual superior al 7,5%. El crecimiento de la producción manufacturera modificó el perfil del aparato productivo en esos 10 años, cuyo valor total se duplicó durante la década. Entre 1958 y 1970, México experimentó un periodo de crecimiento sostenido que constituye el episodio más relevante en la historia económica del país. Con el milagro mexicano, la tasa real de crecimiento del PIB alcanzó un promedio de 6,7% anual. La inflación, después de haber asimilado las repercusiones de la devaluación de 1954, descendió a un nivel promedio de 2,5% anual en los años 60. Populismo, 1970 a 1982. Dos hechos surgidos bruscamente provocaron un auge inflacionario. Por un lado, en 1971 se derrumbó el sistema de Bretton Woods por el abandono del patrón oro por parte de los Estados Unidos, lo que dio lugar a la devaluación del dólar, y por el otro lado, el enorme y súbito aumento de los precios del petróleo entre 1975 y 1979.
La característica general de la economía mexicana en la década de los años 70 fue el estancamiento con la inflación. El estancamiento económico no fue una contracción de la actividad productiva, sino el registro de una tasa de crecimiento del PIB cada vez menor entre 1970 y 1977. Este fenómeno, de un menor crecimiento acompañado de una inflación creciente, pasó del 6,8% en 1972 a 31,2% en 1977. Fue una tendencia que afectó a casi la totalidad de los países del mundo capitalista. Por último, como dato histórico, tenemos a la época neoliberal, de 1982 a 2010. En esta década arranca un ambicioso programa de desincorporación de empresas públicas, de regulación de la actividad económica y apertura del sector financiero, y en general de toda la economía. La apertura externa se coronó con la firma y entrada en vigor del TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de 1994. Durante los años 80, la economía se caracterizó por una salida neta de capitales, debido al pago de la deuda externa. También a principios de los 90, tuvieron lugar los llamados pactos económicos, que a partir de 1987 lograron reducir y estabilizar la inflación, que pasó de un histórico 150% a un 7% en 1994, hasta que la devaluación de 1994 y la posterior crisis económica tiraron a la borda la economía. México frente a la caída del PIB 2020. Recientemente, en 2019, se registró el primer caso de coronavirus en China. Posterior, en 2020, llegó a México, provocando un alto registro de infectados por el virus. A consecuencia de esto, el gobierno de México estableció un estado de cuarentena, un estado de alerta para mitigar los casos por contagio, y que bueno, esto resulta un gran parálisis en la vida económica del país. En su estimación del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI estimó una caída del 18,9% con respecto del mismo trimestre en 2019. Es la caída anual más grande en la historia registrada. Respecto a los impactos que ha dejado el COVID en las actividades económicas en México, se tiene una pérdida en el sector industrial de un -26,0% y de servicios en un -15,6%. Fueron donde más se reflejó el frenón económico anual causado por el COVID. El sector primario fue el menos golpeado, con un -0,3% respecto al primer trimestre del 2020. La actividad económica se contrajo a un 17,3%. Otro impacto de la caída del PIB en México ha sido la pérdida de empleos. Durante la jornada de sana distancia, los empleos formales tuvieron una pérdida de 1,030,366 a partir del 1 de junio. La pérdida total ha sido de 113,000 trabajos, con la adición de los empleos perdidos por el sector informal, que es estimada en 8,460,000. En total de trabajos perdidos se refleja el impacto de la crisis sanitaria en la economía de la población. Sobre la pobreza extrema en México, se tiene que las diversas estimaciones para el impacto de la pandemia sobre la pobreza extrema reflejan que ésta podría aumentar en un rango que va de 6 a 16,6 millones de personas. Esto implica que entre 4,8% y 13,3% de la población total del país podría pasar a formar parte de los pobres extremos. En materia de pobreza total, las estimaciones sugieren un aumento mínimo de nuevos pobres de alrededor de 9 millones de personas. Esta estimación, sin embargo, fue realizada bajo supuestos de crecimiento que ya han quedado muy alejados de la realidad. Por su parte, el aumento máximo en el número de pobres, según Equide 2020, puede ser de más de 40 millones de personas. En resumen, podemos decir que el PIB en México podría contraerse en 2020 en un rango de entre 8,5 y 10,5. Esta caída ha estado mayormente definida por el largo periodo de confinamiento del segundo trimestre y por la relativamente lenta recuperación que se anticipa para el segundo semestre del año. La caída en la actividad económica tocó fondo en el mes de mayo, y la recuperación comenzó a observarse a partir de junio, con la incipiente reapertura de algunos sectores económicos adicionales. El hecho de que la caída en el gasto durante el segundo trimestre del año haya sido de una magnitud muy similar a la del producto, sugiere que una parte de la recuperación podría ser impulsada por una potencial recuperación del consumo. Las primeras cifras del gasto del mes de julio sugieren que este proceso ya podría estar ocurriendo. En el ámbito laboral,
se observa una contracción importante en el empleo formal y grandes cambios en la composición de la fuerza de trabajo. Sin embargo, paradójicamente, esto no se ha visto reflejado en un aumento significativo en la tasa de desempleo. Esto parece sugerir que la mayor parte del ajuste en el mercado laboral está siendo percibido como de carácter transitorio y que las personas que han perdido su ocupación están esperando reincorporarse tarde o temprano a sus empleos u ocupaciones. Finalmente, se anticipa un aumento importante en las tasas de pobreza total y extrema en el país.